Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este acto especial porque tenemos a un speaker excepcional. Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. De él solo 4 palabras: un gran francés, un gran español, un gran europeo. Yo diría de él que es un símbolo actual de lo que es Europa o de lo que debería ser Europa, y voy más allá quizás de lo que debería ser Occidente, los valores de Occidente. Hemos hablado unos minutos antes, durante la historia de la humanidad hemos tenido que resucitar varias veces la idea de Europa, de Occidente, y no es este un mal momento para volverlo a hacer, liderado por gente como tú, Manuel. En la mesa nos acompaña José Ramón Bosch, expresidente de Sociedad Civil Catalana. José Ramón Mon, como le llaman sus amigos, entre los que me encuentro, fue el gran presidente que hizo grande, enorme Sociedad Civil Catalana. Hoy no se entiende Cataluña sin Sociedad Civil Catalana. Van a hacer dentro de poco un año de que Sociedad Civil Catalana fue capaz de sacar a la calle a 1 millón de personas, 2 veces, 1 millón de personas, echando por bajo y para siempre la idea de que el constitucionalismo y símbolos como la bandera era algo facha, de extrema derecha. Incluso recuerdo que decían falangistas, ¿no? Pues bien, salieron 1 millón de falangistas y aquel argumento se cayó. Bosch es hoy presidente de la Fundación Joan Bosca, que es, digamos, el órgano de comunicación entre las diferentes sociedades civiles que hay en España, todas ellas autónomas e independientes la una de la otra, pero con un nexo de comunicación que es la Fundación Joan Bosca que él preside. No solo está Sociedad Civil Catalana, luego vino Sociedad Civil Navarra, pero ya está Sociedad Civil Balear, valenciana, ha empezado la andaluza, y con enorme satisfacción por mi parte les quiero anunciar que antes de final de año tendremos Sociedad Civil Vasca y que pasarán muchas cosas en Bilbao y muchas sorpresas. Bien, antes de dar la palabra a José Ramón Bosch, que es quien va a presentar a Manuel Valls, quiero decir que el día 31 de octubre será el siguiente acto de Sociedad Civil Navarra. Vamos a estar muy activos de aquí hasta las elecciones y tendremos como speaker a otra persona excepcional que es Javier Solana, 31 de octubre. Y por último quiero recordar en muy pocas palabras cuáles son los principios básicos de Sociedad Civil Navarra. Yo diría que son 3, muy básicos y muy simples. Uno es la concordia con quien no piensa como nosotros. Desde ese principio nosotros defendemos retirar del menú aquellas ideas que fracturan a la sociedad. Retiremos del menú aquello que separa y hablemos de lo que nos puede unir. Los temas identitarios separan. Si no, vean ustedes el drama de Cataluña, una sociedad absolutamente dividida por poner y por priorizar los temas identitarios. Nosotros abogamos por la concordia, por retirar aquello que nos separa y pensar lo que nos une, la transversalidad. Para estar en Sociedad Civil Navarra no hace falta ser de derecha, ni de izquierda, ni de centro, porque es irrelevante, es irrelevante. Y por último, la triple identidad.
la triple identidad, nos sentimos navarros, nos sentimos españoles y nos sentimos europeos. Y somos españoles porque somos navarros y somos europeos porque somos españoles. Y por último quiero hacer una reflexión absolutamente obvia y simple, y es que esos tres principios de concordia, transversalidad y triple identidad se puede resumir en un gran principio, que es la unión, que es el estar juntos. Si admitimos que el mejor sistema social, político, es aquel que más tenga que ver con la naturaleza de los seres humanos, aquel que donde un ser humano se pueda sentir más cómodo, diríamos que sería el sistema ideal, ¿no? Pues bien, si nos fijamos en la naturaleza de nuestra especie, podemos decir primero que quizás somos seres racionales y después sociales, ¿no? Desde el inicio de nuestra especie nos agrupamos para cazar, para sobrevivir, para defendernos y luego para establecernos, y de ahí hasta aquí. Hoy en día en el mundo vive más gente en las ciudades que en el campo, que fuera de las ciudades. Y esa es una tendencia que crece exponencialmente. Cada vez vivimos más juntos. Por lo tanto, si esa es la naturaleza humana, hagamos un sistema que favorezca aquello que es indiscutible y que no hay que razonar porque es sencillamente, es natural. Y por eso hablemos de unión y que sean los que buscan la separación los que tengan que argumentar, porque hay que argumentar mucho. Es como Brexit. Argumente Brexit. Yo no tengo que argumentar que el Reino Unido está en Europa. Eso no lo tengo que argumentar, porque es que está ahí. Es usted el que se tiene que explicar. Y lo mismo digo a aquellas personas que incluso con responsabilidad de gobierno ponen los temas identitarios por delante para separarnos. Hagamos lo natural, que es estar juntos. Y con esto paso la palabra a José Ramón Bosch para que nos presente al speaker de hoy, al primer ministro Manuel Valls. Hola, ¿me oís? ¿No? ¿Sí? Creo que no va. Ahora sí. Bien, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Es que ricasco, Joaquín, por tus amables palabras. Esta no es la primera vez que estoy aquí en Pamplona, en Iruña. En los últimos años he estado colaborando y participando en la creación de sociedad civil en Navarra. Es verdad que, como ha presentado Joaquín, yo soy uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana, un proyecto de éxito que en buena medida ha sido el causante de que el proceso secesionista que hay en Cataluña, que muchos vivís con angustia y nosotros hemos vivido durante muchos años también con angustia, podemos decir que ha sido derrotado. Soy optimista, como podéis observar por mis palabras. El proceso secesionista que empezó hace más de 30 años, un proyecto que desarrolló un personaje que se llama Jordi Pujol, de cambio en la sociedad catalana a través de un proyecto educativo de formación del espíritu nacional catalán, tenía como fin el proceso unilateral que fracasó hace ahora justo un año. Hoy no vengo a hablar de todas formas de lo que pasa en Cataluña. Tendremos ocasión de ver y observar en las próximas semanas cuál es la situación catalana que va a derivar. Yo no creo en una violencia en las calles, pero sí que es evidente lo que hay es una fractura social muy importante. Pero repito, el supremacismo, el secesionismo catalán ha sido derrotado. Como muy bien apunta el personaje que hoy vamos a tener la ocasión de escuchar, han sido muchos los factores que ayudaron a derrotar al nacionalismo. Fue el discurso de Su Majestad el Rey de España el que nos galvanizó a muchísimos españoles y sobre todo catalanes a salir a la calle. Las manifestaciones del 8 de octubre y del 29 de octubre en Barcelona fueron un punto importante para visibilizar que la mayoría de catalanes, como siempre se ha demostrado socialmente,
y en todos los ámbitos electorales somos mayoría los que nos consideramos catalanes y a la par españoles, y también, entre otras cosas, la marcha de más de 5.000 empresas de Cataluña. El proceso unilateral ha fracasado. Repito, esto creo que es una buena noticia. Además, lo que ha provocado el proceso separatista es un crecimiento importante en toda España del orgullo de sentirse español sin complejos. Y esto es lo que con sumo gusto y orgullo hemos de explicar también aquí en Navarra, el hecho de sentirse profundamente navarro a la par y a la fuer que español. De hecho, no vengo a hablar de Cataluña y vengo a hablar del amigo Manuel Valls. Creo que no hace falta presentarlo mucho, pero sí darle 3 pinceladas sobre quién es el personaje. Manuel Valls es un catalán, nació en Barcelona en el año 62, en el barrio de Horta. El barrio de Horta es un barrio popular que está en el centro norte de la ciudad de Barcelona, un barrio manastral, como decimos los catalanes, de obreros y de pequeños burgueses, para entendernos. Un barrio con una vida y una actividad cultural propia, en el que creció Manuel, hijo de un pintor catalán, de Xavier Valls, muy conocido y reconocido fuera de España, desgraciadamente, no tanto en España, que marchó de Barcelona, Xavier Valls, en los años 40 para instalarse en París, y donde desarrolló una fructífera obra pictórica muy cotizada y muy conocida en estos momentos. Manuel vivió en París el mundo de la cultura, del arte, de la exposición, de los contactos, de la presencia además de muchísimos exiliados, no solamente catalanes, sino españoles, que salían de un régimen que aquí coartaba las libertades y que en París se podía vivir en otro ambiente. Ahí creció Manuel, pero no dejó nunca su relación con Barcelona, con Cataluña y España. De hecho, él la visitaba anualmente, hasta que a los 20 años aproximadamente decidió nacionalizarse francés. Él, de hecho, en este momento todavía conserva o eres nacionalizado francés. Estudió en la Facultad de París. Él es de letras, como yo también, es historiador, y empezó muy joven en la política. Con 20 años él fue uno de los principales dirigentes de las Juventudes Socialistas del Partido Socialista francés, partido el que ha estado militando en los últimos 30 años, hasta que muy recientemente abandonó el Partido Socialista francés. Supongo que él nos podrá explicar un poco más en detalle, tal vez, las razones y los motivos. Su vida política ha sido una vida política de éxito. Empezó como concejal en un pequeño pueblo francés cerca de París, en Argenteuil, que estuvo primero como concejal y después como teniente de alcalde. Posteriormente estuvo como alcalde de Évry. Évry es una población cercana a París. Estuvo 11 años ejerciendo de alcalde en una población, una ciudad satélite de París, de más de 50.000 habitantes. Una ciudad muy complicada, de las banlieues francesas, con muchísima inmigración, con muchísimas etnias, con muchas religiones, y él consiguió que Évry pasase de ser una ciudad marginal a ser un modelo de ciudad, una ciudad de startups, una ciudad muy moderna, muy joven, y que en estos momentos está considerada la 4ª ciudad de la zona de París en cuanto a empuje, en cuanto a, no sé exactamente los parámetros que usáis, pero está considerada la 4ª ciudad como modelo de éxito en la zona de la Île-de-France. Posteriormente fue ministro del Interior de Francia, más allá de tener muchas responsabilidades en distintas campañas electorales, sobre todo con Hollande, con el que le unió una enorme amistad y una gran relación personal. Estuve ministro de Interior de Francia, como decía, desde el 2012 hasta marzo del 2014, para ser posteriormente primer ministro de Francia entre marzo del 2014 hasta diciembre del 2016. Un catalán, un barcelonés, primer ministro de Francia, una personalidad de primer orden, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional, que ha entrado en el debate identitario que sufrimos en Cataluña, porque como
como barcelonés y como catalán entiende y siente de forma muy intensa lo que estamos viviendo en Cataluña, lo que hemos vivido en Cataluña y lo que seguiremos viviendo en Cataluña. Y tuvimos la ocasión, muchos de nosotros, de conocerle personalmente en algunas de las concentraciones y manifestaciones que Sociedad Civil Catalana organizó, efectuó. Participó en muchas de ellas y su presencia no pasa en estos momentos desapercibida en Cataluña. Yo, por mi parte, creo que he hecho la presentación más somera que he podido de Manuel Valls, y si me permiten, yo creo que todos ustedes han venido a escuchar al señor Valls, pues voy a ceder la palabra a él. Muchas gracias. Bueno, es muy agradable sentir a alguien y además un amigo y dos amigos, Joaquín y Mon, hablar así, de forma tan simpática, poco agresiva, con mucho cariño. Yo quisiera daros las gracias a la presidenta de la Sociedad Civil de Navarra, a tú, Joaquín, por invitarme a participar a un acto con tanta gente. Yo estoy, ¿cómo decir las cosas?, metido en el debate en España sobre el futuro de este país desde hace un año, cuando la sociedad civil catalana, empresarios, responsables políticos, sindicales, intelectuales, ciudadanos, me invitaron hace un año con otros personajes relevantes. Pienso en el Gran Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, peruano, pero hijo de España, de Madrid y de Barcelona, parisino, a Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo, hoy ministro, pero que los dos, sus discursos, como el de Paco Frutos, líder del Partido Comunista de España hace años, en la gran manifestación de finales de octubre en Barcelona, tuvieron discursos que cambiaron, creo, la historia o pararon un movimiento. Con Javier Solana, con que comparto cursos en ESADE, en Barcelona, ex secretario general de la OTAN, ex ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ministro de Felipe González, con muchos. Compartimos no solo una idea de España o de Cataluña o de Navarra hoy, pero una cierta idea de Europa. Y a través de mi recorrido personal y político, desde hace tantos años ya, los años pasan, un problema, en Francia, claro, siempre con un interés con lo que pasaba en España, con mis vínculos personales. Yo he hablado siempre catalán en mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi hermana, que vive en Barcelona. Catalán, español, con los amigos. Francés, por supuesto. Soy francés, soy español, soy catalán y antes de todo soy europeo. Y con los años de gobierno, 5 difíciles, por la situación económica, por las divisiones en la izquierda francesa, pero antes de todo porque estamos enfrentados al terrorismo. Cooperó, por supuesto, como ministro de Interior y como primer ministro con el gobierno de España, con la misma firmeza que nos une Francia y España desde la mitad de los años 80, desde que por fin hubo una cooperación policial y judicial para luchar contra el terrorismo de ETA. Cooperamos, por supuesto, contra el terrorismo jihadista y la relación de los dos países a este nivel es estupenda, responsable. No solo una cooperación policial, pero es una cooperación que parte de los valores que unen Francia y España en el marco europeo. Pero como ministro, primer ministro, diputado, alcalde de una ciudad difícil, Évry,
Y a lo mejor aún más este último año, soy diputado, pero el estatus de ex primer ministro te da la ocasión de viajar el mundo. En Europa estaba aún este fin de semana en una conferencia internacional, viernes y sábado en Kiev, en Ucrania, debate con la gente de la Europa oriental para hablar del futuro de Europa o de la Alianza Atlántica, de la relación entre Europa y Estados Unidos. Lo que os quiero decir es mi emoción, porque desde hace un año, en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, lo contaba Joaquín, para recibir en enero pasado de las manos de su viuda Ana Iríbar el premio Ordóñez, este diputado vasco, regidor de San Sebastián, que ETA mató. Compartimos este premio con la familia Mújica Herzog. Mújica también fue matado por ETA, un abogado socialista como su hermano, ministro de Felipe. En Santander, hace unos meses, para hablar de un libro que acaba de salir, que se llama Anatomía del Procés. Lo vamos a presentar mañana también en Zaragoza, lo presentamos ya en Barcelona, en Málaga. Yo y Pepe Borrell, yo firmo el prólogo y él la conclusión, lo presentó él en Madrid. En Málaga, pues, en varios actos, y mañana en Zaragoza, y en Córdoba este fin de semana para hablar del mundo con Rubalcaba. Pues quiero decir mi emoción. No os estoy contando mi vida o mi gira o mi vuelta en España. Pero para mí, que nací en Barcelona, hijo de catalán, de español, y que me siento muy orgulloso de compartir varios orígenes. Yo soy un europeo, me siento muy francés, muy patriota francés. No tengo, si eso quiere decir algo, ni una gota de sangre francesa. Mi padre es español y mi madre es suiza italiana. Me nacionalizó francés. Pero me siento francés, gracias al idioma, a la escuela, al amor de un país. Y uno que ha nacido afuera de Francia puede ser diputado, ministro, primer ministro, y a lo mejor tenía más ambiciones. Pero este mismo, nacido en Horta y en Barcelona, jefe del gobierno en Francia, se siente bien en España para defender la misma idea, para promover los valores universales, la concordia, el respeto, y defender, antes de todo, Europa. Y defender esa alianza única entre la democracia, la libertad, la economía de mercado, la libertad de las empresas, el Estado social o el Estado del bienestar, la convivencia, el respeto del Estado de Derecho, de la separación de los poderes, el respeto de la sociedad civil, el respeto de la prensa. Eso es Europa. Eso es Europa solamente desde hace unos años. Y sobre todo desde hace 70 años. Porque unos grandes europeos, Di Gasperi, Monnet, Schuman, De Gaulle, Adenauer, pensaron que después de lo que Europa había conocido, con el auge de los nacionalismos en los años 20 y 30, con el desastre de las ideologías, de los millones de muertos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, decidieron reconciliar Francia y Alemania, pero crear las condiciones de que el continente europeo, que la Comunidad Europea, sea ese espacio de libertad y de progreso.
Eso con países, naciones, estados-naciones que se habían hecho la guerra durante siglos, siglos. España, Alemania, Francia, Inglaterra, durante siglos. Y vivimos con 70 años de paz. Y este proyecto era la meta, era el objetivo para los países del sur de Europa, como Grecia, Portugal y España, que cuando cayeron las dictaduras en los años 70, apostaron por la democracia, el estado de bienestar, la convivencia en Europa. Entrar en la Comunidad Europea era el gran proyecto de esos tres países, para reforzar, para acabar con la historia negra del siglo XIX español, para entrar en la modernidad. Y se tiene que decir las cosas muy claramente. Lo pienso de forma, a lo mejor, demasiado rápida, pero no lo creo. España vive desde el 78, con su constitución que se va a celebrar este año, los mejores años de su historia de esos 2 o 3 últimos siglos. No es fácil siempre hablar de historia, además la gente vive su situación al día, y la gente que se lo pasa mal, que está parada, que tiene pequeñas pensiones, que vive con menos de 1.000 euros, eso no le importa mucho. Pero bueno, si miramos la historia, las cosas con un poco de altura, con una constitución que es una de las más democráticas que existe, de las más avanzadas, miramos lo que ha cambiado en España, a pesar de los problemas. Y todas las democracias, todos los países tienen problemas. Esa Europa fue también capaz de integrar, a lo mejor demasiado deprisa, bueno, pero los países que salían del bloque soviético y que apostaban por Europa para recuperar libertad, democracia, progreso también económico y social, y que apostaban por la OTAN, por la Alianza Atlántica, por la protección, para ser protegidos de la presión rusa. Y con razón, cuando vemos lo que está pasando. Y lo sentía el otro día en Ucrania, país que ha sido dividido por la intervención rusa esos últimos años. Ese gran proyecto único, ese gran proyecto que había nacido en la mente de grandes intelectuales como Víctor Hugo en el siglo XIX, Estados Unidos de Europa. Este gran proyecto que nos envidian en América Latina, la Unión Europea, es el proyecto para unir a un continente amigo que hoy vive momentos difíciles, que sea en Venezuela o en Brasil. Venezuela, que siempre ha sido de tradición democrática, que tiene ahora casi 3 millones de personas que se van de este país. En Perú, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Colombia, sobre todo en España. ¿Cómo se puede pensar un momento que son las sanciones americanas que provocan eso, sino el régimen populista y dictatorial de Maduro? Cierro la paréntesis pasando. La Unión Europea, que es el modelo también por África, para los africanos. El modelo único pues en la historia, porque la libertad, la paz y la democracia son cosas excepcionales en la historia. Y del continente europeo sobre todo. Este modelo está hoy en peligro. Y si hay hoy, con mi experiencia, con los años de vida política, que son los míos, si hay un tema, una razón, un objetivo, unas ganas de continuar a hacer política, es Europa. No hay otros. Por supuesto, la libertad, la lucha contra el supremacismo, la lucha contra el racismo, la lucha contra el antisemitismo.
Pero es la misma cosa. Todo eso pasa aún en Europa. Hoy Europa está en peligro. Europa puede salir de la historia. Primero porque el continente o la Unión Europea va a representar o van a representar menos de 8% de la población mundial. Porque hay la impresión que la historia está cambiando el mundo, que lo que era Europa, que ha dominado el mundo, hablamos de eso hace un momento, efectivamente, durante 1000 años. Portugal, España dominaron el mundo, Inglaterra, Francia dominaron el mundo, todo esto está cambiando. Ya hace años este proceso ha empezado con la potencia americana después de la Primera Guerra Mundial. Cambio de raqueta. Gracias. Porque hay potencias económicas que han nacido o que vuelven. Estados Unidos siempre, India, China, por supuesto, la gran potencia de hoy y de mañana. Porque hay viejas naciones que han vuelto con el sentimiento durante años de ser humilladas. Turquía y sobre todo Rusia. Y porque sobre todo, en este mundo donde los retos mayores son la transición ecológica, cómo salvar la planeta, son las nuevas tecnologías que hacen que el mundo es pequeño. Pero en este mundo que cambia, son los europeos ellos mismos que están fracasando el proyecto europeo. El Brexit es un error que la Gran Bretaña de Churchill salga de la Unión Europea. No solo porque representa 1/3 de la defensa europea, no solo porque con Francia comparten la responsabilidad de ser miembros permanentes del Consejo Europeo, del Consejo de la ONU, de las Naciones Unidas. No solo porque con Francia comparte en Europa la capacidad nuclear, pero porque es un país que tiene una historia en el siglo XX, los franceses lo saben, porque ha dominado el mundo, porque el Commonwealth es una realidad, porque hay esa relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Inglaterra va a quedar debilitada, se ve hoy solamente con lo que está pasando en Londres, en la City. Hay, por supuesto, las tensiones entre Europa Oriental y Europa Occidental. Hay la amenaza terrorista, jihadista. Hay la presión y el reto migratorio. Hay la subida de los populismos. No me gusta mucho la palabra populista porque en el populismo hay el pueblo. ¿Y por qué dejar el pueblo, la gente, a la extrema derecha o la extrema izquierda? Pero es la demagogia. En un momento donde además los pueblos y los gobiernos tienen miedo del futuro, se puede entender, las clases medias piensan que sus propios hijos o nietos van a vivir menos bien o peor que ellos. Y eso es nuevo en la sociedad, es peligroso para nuestras sociedades. En este momento, con además la progresión del populismo que gana en casi todas las elecciones. Populismo o demagogia que va buscando enemigos, siempre. El populismo quiere construir comunidades cerradas. El enemigo puede ser el musulmán. El enemigo es el refugiado. No son cosas fáciles hacer que el Islam contra su espacio en Europa. Pero eso es un desafío. No se hace excluyendo a la gente. Los refugiados que tenemos que acoger, pero tenemos también, por supuesto, que manejar ese tema y sobre todo el tema de la inmigración. Y eso no se hace solo con discursos. Aquí impidiendo a un barco de llegar o aquí cogiendo un barco. Eso es importante y un muerto en el Mediterráneo es una cosa dramática. Pero recordamos que la inmigración por las pateras
solo representa 2% de la migración que llega en Europa. Y lo que tenemos que imaginar es cómo podemos construir una relación con África que va a doblar dentro de 30 años su población. Serán 2.500 africanos en el 2050. Nigeria va a superar la población de Estados Unidos. Y la África subsahariana, que es la que vive en peores condiciones, donde hay más nacimientos, donde el desierto avanza, donde hay terrorismo, traficantes de armas, de droga, de seres humanos. En esta situación tenemos que imaginar para Europa que el gran reto de inversión es África. El populismo designa, pues, un enemigo, el musulmán, la inmigración, o un proyecto o una ciudad, Bruselas, Europa, culpable de todos los problemas, o Madrid, que nos roba, o que no nos quiere. Y el populismo, de una manera o de otra, convierte lo que es una identidad cultural fuerte, sobre todo en España. Yo no soy jacobino, pero sé que en Francia, a pesar de que hemos descentralizado el país desde el 82, cuando yo fui primer ministro, hicimos también reformas importantes por las ciudades o por las regiones, no es el mismo sistema. En España hay otra historia. España es uno de los más viejos Estados-naciones, con Francia e Inglaterra, son los tres. Pero, claro, hay particulares, hay una fuerte identidad en el País Vasco, en Navarra, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, muchas regiones. Hay una historia que no se puede borrar, que es una historia de idioma, de lengua, de sistema fiscal, foros. Y la gente puede ser muy orgullosa de tener esa cultura. Pero el populismo se apodera de eso para construir una comunidad y para ir en contra de los otros. Es lo que ha pasado en Cataluña. Y es lo que pasó en el País Vasco y en Navarra durante años. Más de 800 muertos. Y cómo las cosas han cambiado, por supuesto. Pero bueno, el nacionalismo o el populismo, o parte de eso, están aquí, siempre. El presidente Mitterrand, que nos voy a presentar, lo decía en un discurso famoso en el Parlamento Europeo, diciendo el nacionalismo es guerra. Y cuando se tocan las fronteras, olvidando lo que es la historia, se puede provocar un desastre. Y otro francés, judío, gaullista, gran resistente, gran escritor, Romain Gary, decía que el nacionalismo es el odio de los otros y el patriotismo es el amor de los suyos. Podría ser una definición muy francesa. Yo la creo interesante también para los españoles. Y finalmente, lo que falta en este momento es cómo definir lo que es ser español. Lo dije en un coloquio organizado no por la Falange, no por los franquistas del Partido Popular, no por los fascistas de la sociedad civil catalana, no por el franquista Montbosch. Era un debate donde en Cataluña, por ejemplo, unos piensan que o eres independentista o eres facha. Es bastante práctico como debate, aquí también lo tenéis. Es fácil de organizar, pero es falso sobre todo. Pues en un debate organizado por el periódico El País, en diciembre, yo hablaba cómo se puede imaginar lo que es ser español y un patriotismo español, que claro, con la historia española, con lo que ha sido el franquismo, no es fácil. Y hasta el tema de la bandera. En la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, la gente salió un poco así asustada. ¿Cuánto vamos a ser? Me decías eso. Bueno, 15.000, 20.000, ya será mucho. 1 millón. 1 millón de personas que iban bajando
por la calle Layetana con banderas. Bueno, en Francia se salen las banderas, aquí también, pero solo cuando ganaba la roja. En Francia se sale la bandera. Bueno, a veces en la izquierda, en los años 2000, no era fácil. Fue una candidata socialista que salió con la bandera, Ségolène Royal, y no, la gente se quedó un poco asustada, ¿no? La bandera, además la nación francesa, fue la izquierda que la inventó. Volvemos a Barcelona el 8 de octubre. La gente salió con la bandera catalana, porque la bandera catalana es de todos. Salió con la bandera española, porque la reivindican como la bandera española de la democracia española. Y salieron con la bandera europea, porque es lo que une a todos los países, a todas las naciones europeas. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque lo que veo es que el Brexit, el egoísmo de ciertos países, los retos del terrorismo, de la inmigración, el populismo, el nacionalismo, el regionalismo, esto está acabando con tres cosas. Los Estados-naciones, cuidado, la Unión Europea es una unión de Estados-naciones. Y esos Estados-naciones son preciosos hoy porque es donde se vive la democracia. Quieren acabar con Europa y con sus valores. En Cataluña lo que fue importante fue, por supuesto, el discurso del rey. Bueno, la reacción de las empresas. Hubo un presidente de la Generalitat que dijo: las empresas no se irán jamás. Bueno, 4.000. Después dijeron: no es importante. Bueno, la Caixa, Banco Sabadell, Planeta y otras, más las que no invierten en Cataluña. Las manifestaciones de la sociedad civil catalana, de los ciudadanos. Y fue muy importante la reacción de Europa. Tardaron, ¿eh? Fuimos unos cuantos a decir: oye, tenéis que hablar. Juncker, presidente de la Comisión, Tajani, el presidente del Parlamento Europeo y, por supuesto, jefes de Estado de Gobierno como Macron o Merkel. Y unos que nos metimos en el debate. Porque no era solo para hablar de Cataluña o hablar de la unidad de España en su diversidad. Era porque si se rompía España, si se rompe España, si se rompiera España, no solo es el futuro de ese país, pero uno de los más viejos Estados-naciones, si no el más viejo, daría un ejemplo terrible. Y eso, en una Europa con los debates y los retos que conocemos, pues se rompe Europa. Ustedes pueden imaginar que en el mundo de hoy globalizado, con Estados Unidos, China, India, Brasil, mañana África, hoy Rusia, Turquía, grandes naciones, ¿se puede hacer que Europa pase de 27 o 28 a 40 o 50, perdiendo toda capacidad en el mundo de hoy? Pero eso es criminal, eso es un error. Sobre todo en un país a partir de un país como en España, que tiene las autonomías más avanzadas que existen en Europa. Si hubiera esas autonomías en Francia, no sé lo que pasaría. Las reclaman unos. Y hay algo aún más importante que está en peligro hoy. Mucho más importante. Y lo digo con gravedad. Es la democracia y la libertad que representa Europa, con las lecciones de este siglo XX. Hoy hay mucha gente, intelectuales, universitarios, que están en el entorno de gente como el gobierno polaco, el gobierno polonés, el entorno de Víctor Orbán, gente que estudió en Harvard, gente que también piensa eso en Estados Unidos o en Europa, que piensan que finalmente la democracia no funciona. Sí, es verdad, pero como decía Churchill, es el peor de los sistemas, pero es el único. Y que piensan que finalmente la alianza aquí, contraria de la que yo os presento, de un régimen totalitario o duro,
lo que se llama el sistema iliberal o la democratura, con eficaz económica, pues la gente puede pasarse de libertades, puede pasarse de la separación de los poderes. Lo que está pasando en Hungría, pequeño país, pero muy europeo, Budapest es una gran ciudad europea, es relevante. Y por eso es muy importante lo que pasó el otro día en el Parlamento Europeo. Es un símbolo de votar a una mayoría abrumadora, de abrir el proceso que podría llevar a sanciones respecto al gobierno de Hungría. Una mayoría de 2/3 y además la mitad del Partido Popular Europeo, gran partido de la democracia cristiana, de la derecha europea o europeísta, votó en favor de esa moción. Es muy importante. ¿Por qué digo eso? Porque estamos en un momento donde, por supuesto, siempre habrá un debate entre la derecha y la izquierda. No digo que sois de derecha y vosotros de izquierda, ¿eh? Aquí es el propósito de sociedad civil, de ir más lejos que eso, de pensar que hay temas más importantes. Siempre habrá un debate entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, siempre ha existido. Pero hay un debate más importante, que es el de la democracia, de la convivencia, de salvar los valores, de salvar Europa. Ese es el debate. Y yo creo que hoy en los países ha sido el propósito de Macron, por eso yo lo apoyé antes de la primera vuelta. No fue fácil para mí, pero lo apoyé, porque era muy importante, de reunir todos los que piensan casi la misma cosa sobre Europa, la libertad, la economía de mercado, apoyar las empresas, preservar el Estado social, luchar contra la pobreza, relevar la cultura, hacer de la educación la prioridad de las prioridades. Eso es más importante que los pequeños debates de la vida política francesa o española. Hoy el reto de España, como el de Francia, los retos es Europa, es la lucha contra el terrorismo, es el reto de la inmigración. Y eso me parece más importante que la historia del guardaespaldas de Macron o que los másters de uno y otro. Cuando la democracia solo habla de esos problemas, que son importantes, seguro, pero que respecto a lo que está pasando, no lo son. Eso debería obligar a los partidos que piensan eso de unirse, de pactar. Sobre todo, no, por supuesto, pero sobre lo más importante. Unidad. Se necesita unidad. Y es lo que me interesa de lo que está haciendo y lo que están haciendo las sociedades civiles en España. Y el presidente de la sociedad civil catalana, Pepe Rossinyol, él tiene el proyecto de la sociedad civil europea. Porque como los partidos están hoy mal, están muy rechazados, lo sé, he vivido en un partido, sé lo que es ser rechazado, impopular a veces. Pero bueno, es asumir el gobierno de un país en momentos difíciles. Pero en estos momentos necesitamos la movilización de la sociedad civil, ir más lejos que los partidos, imponer a los partidos que se hablen, que pacten, que se digan que es muy importante colocar a la gente, pero que es más importante preocuparse de la gente. Es muy importante colocar a su gente, pero lo más importante es entender y ayudar a la gente. Y hay un grito en España, es el vuestro. Somos europeos y Europa es el horizonte. Yo creo que más que nunca necesitamos a Europa, a sus valores. Y tenemos que hacer que Europa salga de esta situación. No será fácil, pero eso pasa por iniciativas de los gobiernos de Francia y de Alemania, por supuesto, pero con el apoyo, y es importante siempre, sobre todo porque el Mediterráneo es una prioridad, que España esté aún hoy con un protagonismo importante a nivel europeo, pero también con Portugal, y espero mañana con Italia, aunque sea, por supuesto, muy difícil. Necesitamos a Europa. Una Europa unida, una Europa que sea capaz de proteger sus fronteras con una defensa europea, de integrar más la economía en la zona euro, de relevar el reto de la inmigración, de hacer de los valores de la cultura lo más importante. Sois europeos. Por eso en España podéis ser catalanes,
navarros, vascos, gallegos, pero sois españoles. Y esa triple identidad, navarros, españoles, europeos, es una riqueza. Y no se tiene que sacar ni una ni otra. Las tres. Las tres. Yo tengo 4, pequeña ventaja. A lo mejor unos también la tienen aquí. De ser catalán, español, francés y europeo. Pero qué riqueza. Qué bonito. Esto es la humanidad como la queremos, ¿no? La queremos. Eso de poder ser nacido en Barcelona, primer ministro en Francia y de decirse ahora todo lo que me ha dado España a través de mis padres, la cultura, el idioma, un idioma, el español, que habla 500 millones de personas en el mundo y uno se lo olvidan. Es una riqueza en el mundo de hoy. Uno de los idiomas que se habla más en el mundo y que continuarán a hablarse. Se dice que en Estados Unidos de América un día Trump tendrá que aprender el español para hablar a los mexicanos a través del muro, la pared. Pero eso es muy importante, esa diversidad. Y esa triple identidad es más fuerte que esa identidad pequeña que quiere encerrar a la gente en una identidad que rechaza a los otros. Es lo que os quería decir. Tenéis que ser orgullosos, levantaros, ser fuertes, uniros, porque sois vosotros, con optimismo y ilusión, a pesar de las dificultades, con ganas de convencer, sois vosotros que tenéis razón. Pues sois ser orgullosos de ser navarros, españoles y europeos. Es el mensaje más bonito que hoy unos y otros podéis levantaros para convencer a la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Sigue funcionando este micrófono? No, pero ahora lo puedes hacer. ¿Este? Sí. Entonces, ¿puedo hablar con este? Bien, en esta sociedad que oímos tanto lo de hay que tener un relato, ¿no? Estamos oyendo, es que falta un relato. Pues, señoras y señores, las 450 personas que estamos aquí tendremos que recordar toda nuestra vida que hemos oído un relato sobre Europa racional, pero que también llega al corazón. Y yo te doy la enhorabuena porque ha sido emocionante, Manuel. Gracias, Joaquín. Abrimos un turno de preguntas. Lo que les pido es que la pregunta sea lo más breve posible para que pueda haber muchas. Y le doy la palabra a aquella persona que está en el pasillo, una señora. Claro, hay muchas y al lado del pasillo también, ¿no? Y levantada la mano también, pero... Sí, señor. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. No es una pregunta que voy a hacer al señor Manuel Valls. Yo he vivido en Francia 35 años
y he estado bajo su gobierno como primer ministro y ministro y demás, y he seguido un poco todos los problemas y la situación en Francia. Y lo que puedo decir, gracias por estar aquí, gracias por ese comentario que nos ha hecho sobre Europa, me parece demasiado bonita, pero es una Europa de corazón que te ha salido del fondo, porque en realidad es una Europa de unificación de mercancías y de euros, porque todavía la libre circulación no se consolida, el transporte de personas y de valores culturales y sociales y demás. Yo lo que quería solamente decir que no me gusta poner junto el nacionalismo con el populismo, porque el nacionalismo es una historia mucho más antigua que en el siglo XIX y el populismo es una idea de ahora, de hace 20, 30 años, que se ha utilizado cuando las clases populares no se sienten representadas por un gobierno democráticamente elegido y no son escuchadas. Se vuelve esta especie de populismo y hay partidos políticos que han aprovechado esa especie de situación de insatisfacción para ser populistas, como podría ser el Front National en Francia, que se le dice que es un partido populista. Yo solamente quería recordar, porque Manuel Valls, perdona que te tutee, porque en Francia es un pecado tutearse, pero aquí te tuteo, estamos en Pamplona y donde fueres haz lo que vieres. Me gusta lo que has hablado del multiculturalismo, del bilingüismo y de sentirse contento de tus orígenes. Estoy de acuerdo. Con la diferencia que desgraciadamente todavía la cantidad de inmigrantes españoles que salieron en los años 60, me refiero más bien a los económicos, no a los políticos, sufrieron muchísimo ese racismo, esa xenofobia y ese clasismo en la sociedad francesa, que es una sociedad totalmente que te tritura para que te vuelvas francés a 100%. El bilingüismo, tú sabes muy bien, que no estaba reconocido en las escuelas y en la universidad. Si me permite, para que el ponente vaya ya... Que quiero terminar, termine. No me cortes. Pero en realidad lo que tú decías es verdad. Uno en Europa ya somos de muchos orígenes y creo que eso es un enriquecimiento, pero que todavía a la sociedad civil le cuesta reconocer. Y ya me cortáis y me callo. Entonces, bueno, pues venga. Contesto de forma muy rápida. Primero, escucharnos y el debate, la opinión es lo más importante de una democracia. Y cada uno tiene derecho de opinar, por supuesto. Por supuesto que Europa, y será un debate porque hay unas elecciones europeas en mayo que son muy importantes por el futuro de Europa. Las más importantes, aunque el Parlamento Europeo no lo puede todo, pero será a nivel político muy importante. En un momento complicado, porque la izquierda, la socialdemocracia, está en una crisis potente, porque suben los populismos, voy a hablar de eso, y porque hasta la parte de la derecha europea tiene un debate en sí mismo, por ejemplo, en su relación con Orbán. Europa es un proyecto único y muy imperfecto, por supuesto. Pero bueno, se puede mirar las cosas de forma positiva y negativa. Lo que es verdad es que la crisis financiera de los años 2000, 2007, 2008 ha sido terrible. Y cuenta mucho en la explicación de lo que hoy está pasando, es decir, el rechazo de los partidos, de las élites, de los políticos, de los banqueros, de los emprendedores, los grandes emprendedores o los emprendedores de las grandes empresas, del sistema, como se dice. La crisis del 2008, que además fue terrible en Grecia, en Portugal, parte de Italia, en España, por supuesto, más que en Francia, explica mucho de lo que está pasando, más a veces que el tema de la inmigración. Y Europa no supo siempre contestar ese problema, a pesar de los esfuerzos de Gordon Brown, o de Sarkozy, pero fue muy duro para Europa. Pero bueno, Europa resiste, hay una zona, euro. Por supuesto, existen fronteras, la circulación de las personas no es la que podríamos siempre imaginar, pero al mismo tiempo hay Erasmus. Lo que pasa es que tenemos que continuar. Los europeos a veces se quedan al medio, tienen que ir más lejos, más integración, más circulación, más cultura, más educación. Europa tiene que invertir en las nuevas tecnologías, en el medio ambiente, en la lucha contra la pobreza, en la educación.
¿Cuál es el gran problema de Europa respecto a los grandes continentes? Es que los chinos, los sudcoreanos, apuestan más por la educación. Y sabemos en España como en Francia que ese es el tema, es el problema de nuestras sociedades españolas y francesas. Francia, racismo respecto a los españoles. Mire, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, es verdad, en la escuela, cuando ponía el oficio de mi padre, artista, pintor, una vez la maestra de la escuela vino a verme para decirme: oye, Manuel, eres hijo español, no tienes que tener miedo de decir que tu padre es pintor, no pintor de cuadros, pintor de paredes. Porque, por supuesto, cuando eres hijo de español o de portugués, en aquel entonces, o italiano, solo eres pintor de brocha gorda. Son los tópicos que existían. Y después se pasó de la España negra, de donde todos éramos hijos de pintores, de brocha gorda, a la España de la movida, de los Juegos Olímpicos, de la democracia, del rey. Pero bueno, la relación entre Francia y España a veces puede ser complicada cuando la final de la Copa del Mundo hay España o después Francia, pero es estupenda. Y sobre todo, lo repito, Francia, con todos sus defectos y parte de su modelo de integración que fracasó, eso explica mucho de los problemas, hace que, a pesar de todo, pues mire, un español puede ser primer ministro y una franco-marroquí puede ser la primera ministra de la educación de los 2 siglos en mi gobierno. O la ministra de la cultura puede ser de origen surcoreano. Por supuesto, todo eso no solo puede pasar en las élites, tiene que reproducirse a todos los niveles de la sociedad. Aquí tenemos el reto. Y finalmente, nacionalismo, populismo. A mí me gusta la palabra nación, no me molesta. La nación francesa es una realidad que inventaron los revolucionarios del 1789. Fue además un mensaje universal y eso explica que en todo el siglo XIX fue cuando las naciones se despertaron y eso llegó a la Nueva Alemania y a derrumbar después el imperio austríaco de Austria después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí, nacionalismo y populismo hoy se confunden. No son siempre la misma cosa. Pero sí, el nacionalismo en su visión estrecha, cerrar fronteras, cerrar los estados, romper a veces a los estados, eso es una realidad. Y añado la cosa siguiente. En Francia, por ejemplo, hay que se reivindican como populistas. Puede ser la extrema derecha, pero también es la izquierda de la izquierda, como se dice. Mélenchon, por ejemplo, en Francia, se reivindica ni de izquierda ni de derecha ahora, pero como populista. ¿Qué es el populismo? Es pensar que en una democracia el pueblo ejerce directamente el poder. ¿Se puede pensar eso? Y esa idea la vemos en otros países. Se ve con la Liga. Cuando uno piensa que el pueblo ejerce directamente el poder, es decir, que podemos pasar sobre los parlamentos, los medios de comunicación o la independencia de la justicia. Porque en final no es el pueblo que ejerce el poder, es uno, es el líder. Y eso conduce a lo peor. Y si no somos capaces de defender esos principios reformando, luchando contra la corrupción, luchando por la libertad, pues vamos a acabar con un sistema que es la democracia. Hay otros sistemas. A mí aún no me han convencido que existen. La democracia directa, muy bien. Pues ya veremos lo que pasa. Y acabamos con un sistema. Pues sí, el nacionalismo, el populismo, que sea de extrema izquierda o de la extrema derecha, quiere acabar, no los confundo siempre. Parte del populismo de extrema izquierda no es racista, pero lo que veo en el nacionalismo es supremacismo, es racismo.
En los escritos de unos, cuando se habla de los españoles o de los otros españoles, son palabras racistas. Yo creo que hubo unas palabras del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, antes de ser presidente del Consejo, y dijo que el señor Torra, presidente de la Generalitat, no hubiera en Francia tenido la posibilidad de estar en las listas de la señora Le Pen, porque sus palabras eran también inaceptables por la extrema derecha francesa. Oiga, pero a lo mejor tenía razón. Pues sí, el nacionalismo puede conducir, puede ir al racismo. Rechazar a los otros, ¿qué es? Sino racismo, supremacismo. Por eso son momentos graves. Y por eso los que pensamos lo mismo sobre la democracia, que tenemos que ayudar a reformar, por supuesto, o de Europa, que es imperfecta, por supuesto. Pero, ¿qué es la otra solución? ¿Más Europa o menos Europa? Más y mejor Europa, por supuesto. Apostar por la democracia, por la convivencia y por el progreso. Pero yo no sé si tengo enemigos, yo no en general. Pero tenemos que luchar contra los que quieren acabar con eso. De eso estoy seguro. Muy bien, había una pregunta aquí en la segunda fila. Hola, tengo una pregunta muy breve. Hola, buenas noches. Me preguntaba ¿cómo se financia este evento? ¿Cómo se financia esta gira, esta vuelta, como habla usted? Porque sigue siendo diputado francés y recibe un sueldo de la Asamblea Francesa. Y entonces, ¿cómo se financia eso? ¿Son los franceses que pagan esta gira o son patrocinadores? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organiza? Gracias. Esto es la prensa francesa. Hola. Que siempre mira el problema a su alto nivel. Pero he venido de Barcelona en coche. Sí, pero no se preocupe, sea paciente. Yo soy muy respetuoso de la democracia y de los ciudadanos. Ya sé que para usted es un problema muy grave, pero habrá una respuesta contundente dentro de poco. Pero ¿usted no piensa que hay un proyecto aún más bonito del que se podría hablar sin buscar ensuciar a una reputación de 35 años de vida política sin una mancha? Que es que un ex primer ministro francés se mete en el debate europeo y se lo piensa lo de Barcelona. Esta reflexión está acabando. La respuesta será contundente y usted se quedará la boca abierta. Muchas gracias. Un placer escuchar un discurso positivo en favor de Europa. Y me gustaría un breve comentario, porque la pregunta será breve. No comparto la opinión de determinadas corrientes de pensamiento que dicen que las minorías están sobrerepresentadas en los parlamentos de la Europa occidental. No lo creo. Sin embargo, sí me gustaría saber su opinión de qué es lo que cree del uso que hacen determinados grupos sociales del derecho legítimo a defender los intereses de la minoría. Gracias. Es fácil. No sé de qué minorías hablamos. Ahora, hablamos de principios. Sobre todo en Europa hay un derecho a defensar las minorías. Podemos salir de España y de Francia un momento. Es uno de los temas, por ejemplo, en Hungría.
es también un problema en Rumania. Creo que hay minorías. Después hay un sistema político que cada vez, además, con un problema es que me pedía una respuesta breve, pero con el fin de las grandes ideologías, con la crisis de los partidos y la democracia, en una sociedad cada vez más horizontal, donde además cada persona, cada ciudadano tiene la impresión que él puede, es normal, intervenir directamente en el debate. Puede ser un periodista con ese. Puede surgir en un debate de la televisión. Con las redes sociales da su opinión con un tuit. Con todo eso, organizar la democracia no es fácil. Hablaba antes de la idea de una democracia donde el pueblo ejerce directamente el poder. No es fácil, yo no lo creo, por eso hay una democracia representativa. Pero vemos que esa democracia representativa tiene sus límites. Y el que gobierna, cuando es diputado de Ebrí, 4 veces, elegido directamente por la gente, la primera vez con 53%, la segunda vez con 60%, la tercera vez con 66%, la segunda vez solo con 200 votos de diferencia. Pero es la democracia. Los políticos nos jugamos la piel cada vez. Y soy muy respetuoso de los electores. Porque soy respetuoso, pues sé cuáles son las decisiones que tendré que tomar. Sí, pero tiene que haber un sí, si no hay sí. En esa crisis de la democracia, las minorías se tienen que respetar, o las minorías o la gente. Ahora, el problema es cómo hacer vivir el interés individual y el interés colectivo. Yo creo que la política son 2 cosas. Tomar la menos peor de las decisiones a veces y sobre todo hacer vivir el interés de cada persona con el interés colectivo, el interés general. Yo creo que lo que falta, que no es fácil, ¿no?, cuando se gobierna o cuando se hace política hoy, y no voy a dar lecciones, es sentido del Estado y sentido del interés general. No hablo del Estado solo como puede hablar un francés. La nación francesa tiene la particularidad de haber sido construida primero por el Estado. Y la unificación del país fue sobre todo la Tercera República con la escuela y el francés. A veces machacando a las minorías. La gente que hablaba alsaciano antes de 1870, pero la gente que hablaba bretón o provenzal, los ponían al fondo de la clase, ¿eh? Pero el francés fue un factor de unificación. Es muy diferente en España. Pero lo que creo es que el sentido general, el interés general o el sentido del Estado son valores que se han perdido. Pues, por supuesto, hay la gente, los individuos, hay minorías que pueden ser políticas, que pueden ser sociales. Se ha visto en Estados Unidos la tensión que eso puede generar también en los sistemas de promoción de las minorías, pero hay forma de protegerlas también. Pero creo que estamos en un momento donde los valores pasan mucho por el interés general. No sé si respondo bien a su pregunta. Muy bien. Pero para hacer vivir el interés general se tiene que gobernar, y se tiene que gobernar con mayorías, y esas mayorías se tienen que construir con valores. Muy bien, gracias, Manuel. Había en la tercera fila, creo que había una persona que me ha pedido la palabra, ¿es así? Y si no es así, en el pasillo hay una persona que tiene una maleta en el suelo. No, perdón, es que la ha pedido. Vaya usted hacia el fondo. Esa, la maleta. Esa, la maleta. Como no sé su nombre, pero veo que lleva una maleta, pues le podemos así diferenciar. Buenas Adelante. noches. Hola. Buenas noches. Mi pregunta es directa. Según los sondeos, el presidente Macron actualmente tiene un 19% de aprobación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pronóstico ve usted para la política francesa y si usted se ve incluido en él?
Muchas gracias. Bueno, no estamos muy lejos de la frontera y por eso también hay preguntas. Pero bueno, sobre Francia, es normal, además porque lo que pasa en Francia influye aquí en Europa, como lo que pasa en España influye en Europa. Quiero decirlo además a los españoles. España es un gran país, ¿eh? Y lo que pasa aquí es muy importante por el resto de Europa y del mundo. Macron es un milagro. Los populistas han ganado casi todas las elecciones de esos últimos años en Europa. Mire, se dice que en Suecia ha habido elecciones hace un par de semanas, una semana. Y hay los populistas, se llaman la nueva democracia, creo, los nuevos democráticos, o los democráticos de Suecia, han hecho solo un 17, un 18%. Porque las encuestas les prometían un 25%. Bueno, mejor, pero han ganado muchos votos. Influyen en el debate. La socialdemocracia va a perder Estocolmo y a lo mejor Göteborg. Y los populistas van a ganar muchas ciudades en el sur de Suecia. Populistas o nacionalistas que vienen de un grupo neonazi, pero que han aprovechado la crisis migratoria en Suecia. En Alemania, ya sabéis lo que está pasando. En las encuestas, la AfD, la Alternativa por Alemania, está delante de la socialdemocracia. Puede haber una crisis política en Alemania después de las elecciones en Baviera. Hay manifestaciones muy duras en Alemania. La coalición en Italia representa en las encuestas hoy más de 60% y Salvini pasaría de un 16 a un 33%. Eso quiere decir que los partidos tradicionales, los demócratas, nosotros, lo que soy, hemos fallado sobre muchos temas, es lo que decía la primera pregunta. Pero en Francia nos prometían lo peor. La extrema derecha de la familia Le Pen, que yo siempre he combatido. Y también porque se había hundido la izquierda, porque la izquierda francesa había renunciado a gobernar después de las primarias, y yo tengo, por supuesto, mis culpas y mis errores. Pero había la posibilidad de que los franceses tuvieran que escoger entre Le Pen y un candidato de la derecha que además estaba ensuciado por asuntos muy graves. Y surge, después de meses de campaña, un hombre joven, europeo y progresista, que sale además fuera de los partidos y que propone una alianza de todos los que piensan igual, lo que decía antes, sobre los temas más importantes. Y gana. Y da un aire fresco a la política y a Europa. Hay todos los que se reclaman, quiero ser el Macron de tal o tal país. Eso es muy importante. Se da cuenta, por supuesto, Emmanuel Macron, que es difícil gobernar. Es difícil gobernar Francia, al menos. Reformar el mercado de trabajo, reformar el Estado, enfrentar los grandes retos, hacer política, gobernar. Puedes tener una mayoría abrumadora en el Parlamento, porque es el sistema electoral francés, 25% en la primera vuelta de la presidencial, 70% de diputados después. Pero eso no quiere decir que el movimiento En Marche representa a todos los franceses y que se tiene que escuchar. Pero yo lo que pienso es que es imprescindible que Macron tenga un éxito económico, político, social. Es muy importante, porque si no, no veo la alternativa. Lo que pienso es que no vamos a volver a los viejos partidos, ni aquí ni en Francia. Pues tiene que escuchar a la gente, rectificar lo que tiene que rectificar, avanzar, escuchar a los franceses, pero yo creo que puede restablecer la situación. Quedan años. Será difícil, por supuesto, frente a los populistas. No tienes que olvidar, no tenemos que olvidar que en la primera vuelta era la presidencia francesa, hace un poco más de un año, con una participación muy importante. Además, los partidos antisistemas y antieuropeos casi hacen un 50%. Cuando sumas Le Pen, Mélenchon, los partidos de extrema izquierda o de extrema derecha, los candidatos, casi un 50%. Eso no es fácil gobernar en esa situación. Pero tenemos que ayudar a Macron a ir por adelante y, sobre todo, a que sus proyectos para Europa
pueden convencer a los otros jefes de Estado y de gobierno. Y por eso yo lo apoyo dentro de la mayoría, el tiempo que sea diputado. Muy bien, gracias, Manuel. A ver, Edu, a la palabra que tenías pedida por ahí. Muchas gracias, señor Macron, por ese discurso. No, yo soy Valls. Perdóneme, lo sabía. No es un problema. No. Que me confunden hoy con el presidente de la República Francesa tampoco es un insulto. No está mal, no está mal. Y Emmanuel y Manuel es la misma palabra. Dios está con vosotros. Pero lo sabía. Pero ha habido un cruce de cables, probablemente. Bueno. Quisiera mostrar, en primer lugar, una manifestación personal sobre mi relación con Francia. Yo hice Derecho aquí, en la época de Franco, tuve que pagarme con mi propio trabajo la licenciatura y la primera beca que obtuve vino de Francia. Y pude ir, tuve la inmensa suerte de ir durante un curso académico completo al Centro Europeo Universitario de Nancy. Magnífica experiencia, me sentí aceptado plenamente y desde luego creo que Francia me parece un gran país, me gustan muchas cosas de Francia y entre otras cosas me gusta mucho la canción que había en aquella época, aunque belgas, Jacques Brel, Brassens, Reggiani, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo lo que le quería preguntar era su relación, no, creo que la ha anunciado, pero al final no nos lo ha dicho, con el Partido Socialista. En España el Partido Socialista juega un papel fundamental. Hoy está en el gobierno de la nación. Va a jugar, seguramente va a poder jugar en el futuro de fiel de la balanza para inclinarse a un sitio o a otro la política española. Y en concreto aquí en Navarra va a ser decisivo en las próximas elecciones para ese fiel de la balanza. ¿A dónde se va a inclinar? Yo me atrevería a preguntarle, si usted me lo quiere responder, ¿por qué dejó el Partido Socialista francés? Gracias. Bueno, primero, gracias por su amor por Francia y la canción francesa, que influye mucho en Francia, siempre en España y en Cataluña. La nueva canción catalana, Serrat, Llach, Raimon, fueron muy influenciados por esa canción. Bueno, hay influencias también de España en Francia, por supuesto. Ahora en la canción moderna, en el cine, por supuesto. Cada partido socialista en cada país tiene su propia historia. La historia del socialismo francés es curiosa, atormentada. El Partido Socialista francés ha desaparecido varias veces para renacer después. Se comprometió a veces, hubo muchos diputados franceses, no, 80 fueron los que no votaron, pero muchos diputados franceses socialistas que votaron los poderes a Pétain. 4 años antes yo firmó un prólogo duro en un libro que han editado en Francia y en España que se llama Un verano imperdonable, cuando el gobierno de Blum, del Frente Popular, en el 36, no accede a la petición del gobierno de España del 36, en el 36, de ayudarlo directamente en la guerra civil que empieza con la intervención extranjera, Alemania e Italia. Se comprometió a veces con el colonialismo y hubo hombres como Savary o Rocard que salieron del Partido Socialista. Y después se reunificó este partido en el 71 con Mitterrand y la Unión de la Izquierda. Fue el partido que ayudó también
a Felipe González o a Mario Suárez. Ese es mi partido. Yo entré para apoyar a Michel Rocard cuando tenía 18 años y son más de 30 años de mi vida que no olvidaré y que no puedo renegar. Y soy de izquierda y soy socialdemócrata, aunque esa palabra ha cambiado mucho. Y nunca voy a renegar eso. Conozco también a los socialistas europeos, por supuesto a Pedro Sánchez, como conozco a Felipe González, nos hemos visto este verano. Y voy a debatir con Rubalcaba, lo decía, dentro de 2 días o 3 días en Córdoba. Es mi familia política. Pero en Francia la historia se ha acabado. Es así. Se ha acabado. Se ha acabado porque no estamos preparados por unos a gobernar en el 2012. Nos rompimos sobre el tema de Europa, de la responsabilidad para gobernar. El presidente Hollande decidió de no ser candidato porque no lo podía. Yo fui a una primaria mal organizada y muy dura, que el propósito era castigar a los que gobernaban, que no lo habíamos hecho bien, por supuesto, pero para elegir a alguien que no tenía otro propósito que de ir detrás de Mélenchon en las ideas, y que empieza la campaña con un 17% en las encuestas y que acaba con 6% en las encuestas, en el resultado. Y ahora en las europeas le prometen al Partido Socialista menos de 5%. Eso no lo miro con sonrisa, es terrible. Pero yo pensaba que ya no podía quedarme en este partido. Y fue candidato independiente, que era la peor de las situaciones. Pero fue reelegido. Pero lo que pienso es que se tiene que construir otras fuerzas. No hablo de mí, otras fuerzas políticas. Eso, Marx en Francia, que no está acabado eso, por supuesto. Aquí hay necesidad, porque el sistema electoral es diferente, de unirse, y creo que los partidos constitucionalistas españoles tienen que pactar, a pesar de sus diferencias. Y no me gusta la pelea que veo hoy cada día entre esos partidos. No me parece a la altura de la responsabilidad. Lo entiendo, por supuesto. Y sé que para Pedro Sánchez no es fácil en la situación gobernar. Y ustedes no me van a sentir criticar uno a uno, pero pienso que los principios tienen que unirse. Y por eso, si fuera yo candidato a Barcelona, que me lo estoy pensando, lo haría a través de una plataforma que une a la gente. Es lo que estáis haciendo aquí también, con Sociedad Civil Navarra. Es lo más importante. Puedo añadir solo que, además, señor, hay una crisis muy potente de la socialdemocracia. Vamos a hablar de eso con Rubalcaba. Hablé de eso con Felipe González hace unos meses en la Carlos III, en un debate muy importante. Los valores de la socialdemocracia o del socialismo democrático existen siempre, los creo, y además en Europa son muy potentes. Europa es una alianza entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. Y Europa tiene que avanzar con esa alianza, aunque esos partidos están en crisis. Pero la socialdemocracia no ha sabido tener una respuesta a la globalización, a la crisis financiera, al surgimiento del tema de la identidad, al surgimiento de lo que empieza el siglo XXI, es decir, el 11 de septiembre del 2001, con los atentados en Nueva York. Y no ha sabido inventar, y eso es lo más importante, lo que puede ser el estado del bienestar en el mundo de hoy. Tenemos que reinventar el estado del bienestar a nivel nacional, a nivel europeo y sobre todo, es lo más difícil, por supuesto, la regulación mundial, que siempre lo han propuesto los socialistas. Pero al no poder responder a eso, han visto además las clases medias y las clases obreras, humildes, pues votar por partidos a veces populistas, muchas veces populistas. Cuando los obreros votaron a Le Pen, se acabó un parte de la historia de lo que era la izquierda francesa, y eso ha pasado en muchos países. Ver la socialdemocracia alemana, que era tan potente, detrás de la AfD en las encuestas, eso, y ver la socialdemocracia europea bajar, eso te dice, hay un problema. Pues, pero lo que pienso es que tenemos que reconstruir una izquierda moderna, democrática. Pero, y acabo, lo tiene que hacer
saliendo de toda ambigüedad. Lo que pienso es que a veces los socialistas somos, y lo digo, ambiguos. En general a mí no me se atribuye mucho la ambigüedad, al revés. Se me critica porque soy demasiado claro. Y a veces digo, tengo que ser más catalán, más. Y sobre todo si quiero un día unir. Pero cuando se juega el Estado, el interés general, la unidad, se tiene que ser muy claro, muy claro. Yo lo que espero, pero estoy seguro de eso, que los socialistas en España tienen que ser muy claros. Tienen que ser claros respecto a lo que es el respeto de la Constitución, del Estado de Derecho y de la unidad del país. Yo creo que en España ha habido, en un momento muy importante que fue la transición española, hombres de Estado. Vieron a lo mejor 3 en este momento. Juan Carlos, el rey, Adolfo Suárez, que fue un gran estadista, y Felipe González, porque es el que permite entrar. Hay otros hombres que jugaron su papel, os va a extrañar, pero Carrillo jugó su papel. Muy importante en este momento. Absolutamente. Gran momento. Tarradellas jugó su papel. Venía con una idea, fue con otra cuando encontró a Suárez. Hay un libro muy bonito que es el de Cercas, sobre anatomía de un instante, que habla de 3 grandes hombres políticos, grandes españoles, que son los 3 que quedan, que no se esconden. Qué valentía. Gutiérrez Mellado, Suárez y Carrillo en las Cortes, cuando Tejero entra. Y explica la historia de los 3. Bueno, creo que es eso ser español, respetar a lo que pasó en aquellos momentos y aquella Constitución que une el país. Y una Constitución no es un pedazo de papel, es un contrato entre el Estado y los españoles y entre los españoles ellos mismos, en su diversidad. Y todos los que gobiernan hoy, o los que han gobernado ayer, o los que gobernarán mañana, tienen que olvidar que lo que los une es más importante que todo lo resto. Yo pido a los responsables políticos españoles, y lo digo con mucha humildad, de estar a la altura de los retos de España, como lo estáis hoy vosotros, movilizados en la sociedad civil navarra. Muy bien, Manuel, como tenemos que tener, hay muchas palabras pedidas, pero tenemos que cortar. Hay una última pregunta, por favor, por esta señora, y lo siento mucho, sé que estaríamos aquí horas hablando, con esta oportunidad que tenemos de dialogar con el señor Valls, pero no es posible. Por favor, esta señora. Esta señora, última pregunta y cerramos. Por favor, la pregunta... No, yo no voy a preguntar. Buenas tardes. Bueno. Yo voy a agradecer. Muy bien. Y creo que me lo merezco por la democracia y porque estamos aquí, 3 personas hemos venido a las 17:45 para tener silla. Yo le quiero decir una cosa, es un sentimiento. Yo a usted lo conocí a través de la prensa, de algo que había leído de usted y de Totales de Televisión. Que Dios le proteja, sea valiente, para mí es como un Kennedy europeo, y le voy a dar un sentimiento. Yo soy muy intuitiva por profesión, por la profesión que tengo y he desempeñado. Que le prueben la comida y si le pasa algo, yo no he sido, ¿eh? Cuídese, cuídese, cuídese. Bueno, lo siento de no poder contestar a todas las preguntas. Por un laico como yo, vamos a dejar Dios, pero me va al corazón. Lo de la comida me va muy bien. Me cuido, Mon me cuida. Y termino como he empezado. Yo entiendo y comprendo todas las preguntas de la prensa, pero pido a la prensa española como a la prensa francesa
de respetar aún unos días lo siguiente. En la vida de un hombre político o de una mujer política que ha gobernado en momentos tan difíciles y que el terrorismo y aquí en España se puede entender eso, cambió mi vida, cambió la vida de las víctimas, cambió la vida de la sociedad francesa, pero cambió también mi vida. Poder decirte que después de servir a tu país, Francia, puedes continuar a servir causas, retos, valores en Europa y en tu otro país, que es España. Y eso, bueno, es mi problema. Eso es muy bonito. No tiene que ser algo de egoísta, de personal. Hablaba de interés general. Y la experiencia que es la mía, las ganas que siempre son las mías, los valores que compartimos, creo, hoy, con nuestras diferencias y que respetamos, ponerlas al servicio de un proyecto hoy, porque pienso que es en España donde, como en otros países, pero sobre todo en España, donde Europa y nuestros valores se juegan la piel. Pues para mí me da una fuerza increíble. Si además hay una intervención como la de la señora para terminar nuestra reunión, con Dios y con la comida, y con el cariño que usted expresa, pues me da aún más fuerza para avanzar en mi reflexión y para casi quedarme con el pensamiento que será el mismo, es decir, estar con vosotros. Muchas gracias.